Saludos, bendiciones, gracias por aceptarme en tu hogar. Y hablando de llegar a tu hogar, muchos recordamos llegar a la casa de un familiar cuando éramos pequeños y lo importante que era pedir la bendición. Pedir la bendición a los abuelitos o a los tíos era costumbre, era el saludo oficial. Pedías la bendición diciendo, bendición abuela, y la abuelita te decía que Dios te bendiga. En ese momento nos sentíamos completos, no faltaba absolutamente nada. Aparte de ser una tradición hermosa que deberíamos proteger y preservar, tiene un significado profundo. Va mucho más allá de un simple y cordial saludo. Su origen es de al menos 6.000 años. Pedir o dar la bendición es el reflejo de una profunda relación personal con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa bendecir o ser bendecido? De eso te quiero hablar. Ven y camina conmigo. En el primer capítulo del libro de Génesis, luego de que Dios reveló que Él fue la causa de la existencia del cielo y la tierra, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y así lo hizo, para que tengamos dominio sobre todos los animales. Miles de años después, el Hijo del Hombre, Dios entre nosotros, Jesús, habló a una multitud en una ladera junto al mar de Galilea y dijo que el pobre, el hambriento, el que sufre y los que son odiados por su causa eran bendecidos, afortunados, bienaventurados, o como se dice en inglés, blessed. En el contexto histórico y cultural, lo que Jesús dijo era radical, revolucionario y opuesto a lo que las personas en Judea hace más de 2000 años entendían por bendecidos o blessed. Lo que Jesús dijo debió de ser bien importante porque fue lo primero que enseñó a esa multitud. Lo que Él dijo era extraordinario y estaba directamente relacionado con las palabras del libro de Génesis. Hay una conexión entre Génesis y el Sermón del Monte. ¿Cuál es la conexión entre las primeras palabras de Dios, Padre, y las de Jesús? Para ver esa conexión, tenemos que estudiar las palabras originales que traducimos como bienaventurado en español o blessed en inglés. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué estaba revelando Génesis a la humanidad del antiguo cercano oriente, la cuna de la humanidad? La mayoría conocemos una o dos interpretaciones de esas palabras que conciben la imagen como una serie de características o atributos como racionalidad, conciencia, moral o bondad, entre muchas características. El problema con esa interpretación es que no todos poseemos esas características de la misma forma y algunas no son exclusivas del ser humano. Por eso, los eruditos del Antiguo Testamento e historiadores entienden que el concepto de la imagen de Dios en la literatura del antiguo cercano oriente se refiere a la imagen de un rey o a una estatua de un rey que representa a un dios. Y mediante esa imagen el rey ejerce dominio sobre su territorio. O sea, los reyes afirmaban que eran dioses o que habían sido puestos en el poder por los dioses. Se proclamaban imagen de un dios.
proclamaban autoridad divina. Con ese reclamo definían lo que era bueno y lo que era malo. Creaban imágenes de ellos llamadas en hebreo Selem, que es lo que hoy traducimos como ídolos. En contra de eso, Génesis declara que Dios, y solo Dios, establece lo que es bueno y lo que es malo. También que no podemos hacer imágenes de Dios porque Él ya había hecho una imagen de sí mismo. Nosotros, las únicas criaturas en la tierra creadas a su imagen y su semejanza. Habiendo establecido eso, nos encomendó a todos para gobernar su creación. Declaró que Él es el rey de su creación y que los humanos somos sus representantes. Dios destronaba a los falsos dioses y reyes, nos asignaba la función de mayordomía y nos afirmaba en la realeza. Nosotros, sus hijos, somos los mayordomos y herederos de su reino. Dios nos creó para estar conectados con Él, ser su reflejo y ser su única imagen y mantener una relación con Él, una relación de padre a hijo. Pero sabemos que los humanos siguieron reclamando poder divino y creando imágenes de dioses falsos. Miles de años después, la profecía de la llegada del Mesías se cumplió. Ante la primera multitud que seguía a Jesús, les dijo algo muy importante. Lo que conecta a Génesis con el Evangelio de Mateo y Lucas. Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Les habló de los herederos del reino. ¿Por qué les dijo bienaventurados? La King James Version traduce la palabra de Jesús como blessed. En español usamos dichoso, bienaventurado o feliz. Es aquí donde puede perderse en la traducción el significado de las palabras de Jesús. La profundidad del significado se pierde si alejamos la palabra de su contexto cultural. Hay dos palabras hebreas y una griega que en inglés se traducen como blessed, y el contexto de cada una es diferente. Las palabras hebreas barak y ashar y la palabra griega makarios se traducen al inglés como blessed. La primera vez que barak, blessed, aparece en la Biblia es en Génesis, cuando Dios bendijo, blessed, a su creación. Sean fructíferos y multiplíquense. El significado literal de barak es rodilla, pero su significado es mucho más profundo. Los símbolos detrás de la palabra hebrea barak representan el acto de arrodillarse, el alimento en forma de granos, una mano que provee y una carpa que protege y a la alimentación. Todo eso junto en una palabra. O sea, de la misma forma que un niño levanta los brazos en busca del apoyo, la protección y el sustento del padre, el padre se arrodilla para estar a la altura del niño y recordarnos que está presente para protegernos y darnos sustento. Bendecir es dar algo que posees a otra persona, y ser bendecido es recibir y usar ese regalo. Barak es un acto de humildad, dar o utilizar lo que se ha recibido. El número 624, traducido como el Señor te bendiga y te guarde,
Se traduce literalmente como Yahweh se arrodillará ante ti, te ofrecerá regalos y te protegerá con un cerco de protección. O sea, desearle la bendición de Dios a una persona es desearle la gracia y la protección de Dios. La otra palabra hebrea traducida como blessed, bendecido o feliz, es ashar. Mientras que barak es típicamente un verbo, ashar es típicamente un adjetivo. Encontramos la palabra ashar en Job 5:17 que dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Otras traducciones dicen: cuán feliz es el hombre. En inglés, behold, blessed is the one whom God reproves. Therefore, despise not the discipline of the Almighty. Barak y ashar son dos palabras hermosas, llenas de un significado profundo. Con barak, Dios bendice y sustenta su creación. Cuando decimos que Dios te bendiga, deseamos protección y sustento. Ashar es una expresión de alegría interna, profunda al estar seguros y guiados por una conexión directa con Dios. Es ahí, con esa conexión, que somos verdaderamente bendecidos. Pero esas dos palabras, barak y ashar, no fueron las palabras que Jesús usó. Jesús usó Macarios. ¿Qué significa Macarios? Macarios aparece exactamente 50 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo 15 veces en Mateo, 15 veces en Lucas y las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. ¿Por qué lo que Jesús declaraba era radical? Usar Macarios era una declaración de guerra contra los dioses falsos y los ídolos. En la literatura clásica griega, Macarios se usaba exclusivamente para referirse a los dioses. Los griegos llamaban a los dioses Macarios, los bendecidos, the blessed ones. Para ellos, esos dioses eran autosuficientes y alejados de la condición humana. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses no se enfermaban. Al contrario, se les atribuía la capacidad de enfermar a las personas. Cuando Macario se aplicaba a personas, en especial a los ricos y los exitosos, a los suertudos, se refería a alguien con una vida segura, libre de preocupaciones cotidianas y marcada por la prosperidad. O sea, basados en todo lo que les rodeaba. Cuando Jesús dijo Macarios, blessed, bienaventurados son los que sufren, tomó la palabra que se relacionaba con la autosuficiencia divina y se la atribuyó a quienes aparentaban no tener nada. Era una paradoja que rompía con el marco cultural de lo que significaba Macarios. Jesús les dijo que heredarían el reino de los cielos. Solo en la realeza los hijos de un rey heredan reinos. Jesús afirmaba la palabra del Padre Celestial en Génesis. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese título de herencia real es independiente de todo lo que te rodea. Puedes estar enfermo y seguir siendo heredero. Te pueden faltar extremidades y sigues siendo heredero. Puedes ser ciego, sordo o mudo y sigues siendo heredero. Puedes ser pobre y sigues siendo heredero. No tienes casa, sigues siendo heredero. Sigues siendo heredero de un reino. No tienes auto, el que tiene está que casi ni puede rodar. No importa. Sigues siendo heredero. Sigues siendo Macarios. Bendecido, blessed. Jesús
te abrió una puerta. Macarios te pertenece. Macarios pertenece a todo lo que está más allá del sufrimiento. Tu bienaventuranza no es lo que te rodea, ni lo que llevas por fuera. No es tu ropa, ni tu casa, ni tu auto, ni tus prendas, ni tu cuenta bancaria. Jesús fue bien enfático en contra de las apariencias y en contra de todo lo que la polilla y el óxido eventualmente van a destruir. Recuerda que donde estén tus tesoros, ahí estará tu corazón. El obispo y padre de la iglesia del cuarto siglo, Gregorio de Niza, sostenía que llamarnos Macarios implica que poseemos los atributos que caracterizan a Dios. Debido a que Dios es la única fuente verdadera de bienaventuranza, un ser humano bendito es aquel que ha adquirido cualidades divinas como la misericordia, la pureza y la paz. Gregorio llegó a la conclusión de que las bienaventuranzas del Sermón del Monte estaban conectadas con Génesis 1:26. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice que somos la luz del mundo, el reflejo del carácter de Dios. Tu bendición, your blessing. Ser Macarios es ser hijo de un Padre, el creador de todo lo visible y lo invisible, y ser herederos del reino de los cielos. Somos bendecidos cuando Dios nos sustenta y nos protege. Bendecimos cuando usamos nuestro sustento y nuestra protección para sostener y proteger a otros. Somos bienaventurados, dichosos, blessed, cuando reconocemos que somos hijos de Dios, sus mayordomos y delegados en la tierra, y que como fuimos creados a su imagen y semejanza, somos herederos del reino de los cielos si cambiamos el rumbo de nuestra vida hacia el Padre mediante una profunda transformación del pensamiento y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra verdadera riqueza. Por eso somos bendecidos. Que Dios te cuide y te proteja. Que Dios te bendiga.